Usted ha declarado, Adaro, bueno, que Romano fue uno de los garantes del terrorismo de Estado, de los hechos ilícitos que se cometieron aquí en la provincia de Mendoza durante la última dictadura militar, y le queríamos preguntar que nos cuente un poco más sobre esto. Sí, nosotros, a partir de la tarea que me tocó en su momento como ministro de Gobierno y con el equipo tanto de la Subsecretaría como de Derechos Humanos, que nos tocó investigar cada uno de los expedientes para constituirnos como querellantes en las causas penales, surgió no solo del análisis de los expedientes la situación de los autores de los que cometían violaciones y vejámenes durante la dictadura, sino también uno podía analizar que había un sistema para cometer delitos y crímenes de terrorismo de Estado. Necesitaba sin duda tener un sistema de impunidad y de garantía, y la justicia, o lo que se conocía como justicia en esa época, tenía un rol importante en ese sentido, y por eso en su momento se analizó solicitar el jury a dos magistrados que todavía continúan en funciones, como es el ex juez Miret y el actual juez Otilio Romano. Cuando se dice, doctor, que no hubiera sido posible la comisión de esos delitos, de esos crímenes de lesa humanidad, sin la participación necesaria de estos magistrados, también se ha conocido, incluso ayer uno de los expresos políticos lo dijo, llegaron al punto en el cual algunos de ellos visitaron centros clandestinos de detención, como el D2, tomaron declaración a personas que venían encapuchadas y que les sacaban la venda delante de ellos, ¿no? O sea, realmente situaciones muy anormales, la comisión de un delito también, ¿no? Por eso uno no podía comprender cómo miembros de la justicia se enfocaron, inclusive Romano en el expediente fiscal contra Luna expresamente dice que en un cruce o en una divergencia que tiene con otro juez, él era fiscal, dice que expresamente él era garante de los actos de procedimiento como fiscal y como procurador. O sea, tenía concebido que él garantizaba el procedimiento, pero no los derechos y las garantías constitucionales que nuestro sistema preveía para quien estaba detenido. Tomaba conocimiento de las indagatorias, y en esas indagatorias no solo se le solicitaba a quien estaba detenido que bajo una influencia también a veces de apremios y de tortura, manifestara que era parte de o que militaba en determinado partido político, cometía actos subversivos, sino que ellos mismos en las declaraciones decían que eran sometidos a tortura, y él como fiscal no accionaba ni investigaba esos delitos, mucho más aún los archivaba a esas investigaciones. Algunos se pueden preguntar, y algunos otros lo hacemos también, ¿por qué se demoró la democracia tanto tiempo, tantos años en poder dilucidar esta situación, cuando las propias pruebas del accionar ilegal de estos magistrados estaban en los expedientes? Bueno, yo ayer lo dije en la declaración ante el jury, cuando a mí me tocó ser ministro de Gobierno y investigar profundamente cada uno de los expedientes, le decía que si bien en cierto modo cuando solicitamos el jury ante el Consejo de la Magistratura de Miret y de Romano, lo hicimos convencido de que estamos cumpliendo con nuestro deber de funcionario, en cierto modo también nos daba cierta vergüenza que 27 años después del retorno a la democracia, un funcionario público, quien sea, en este caso me tocó a mí, pero cualquiera, no haya iniciado lo que entendíamos a la luz de lo que había sucedido, había que hacer con respecto a los que seguían ejerciendo la magistratura. La Corte Local de Justicia, la Corte de Mendoza, ¿puede tener alguna participación, alguna decisión institucional que pueda tomar respecto de los crímenes que se cometieron durante la dictadura, respecto de los juicios que se están llevando adelante en la provincia? La investigación, específicamente el terrorismo de Estado, hoy es competencia de la justicia federal. Lo que sí nosotros tenemos, no solo lo que sucedió en época de dictadura, sino que la violación a los derechos humanos se produce en distintas situaciones y en muchos momentos, y debe la Corte Local
tener una visión también de garantía, de protección, de justicia y de protección de los derechos humanos. Creo que en ese sentido sí hay un rol importante, específicamente con los actos de terrorismo de Estado, hoy es competencia federal. Doctor, bueno, hace poco, le cambio de tema, la última pregunta le quería consultar, se ha elegido el presidente de la Suprema Corte de Justicia Local. Ha habido allí una disputa entre dos candidatos y usted ha apoyado a uno de ellos que finalmente terminó electo. ¿Cuál es la situación política de la Corte hoy con relación al gobierno de la provincia? No, la elección del presidente no tiene nada que ver con la relación que la Corte tiene como conducción del Poder Judicial con el gobierno de la provincia. Es propio de la vida institucional de un poder que cada 2 años elige un presidente, nada más. ¿Y cómo calificaría la relación actual entre el gobierno y la Corte local? No, una relación normal, de respeto. Creo que con el gobierno actual y con el que venga, y con los próximos gobiernos, el Poder Judicial tiene un desafío importante que ir mejorando constantemente en el acceso a la justicia, la resolución de los conflictos y en la necesidad de tener una justicia mejor y que esté al nivel de la expectativa de lo que el pueblo requiere con respecto a la justicia. Doctora Daro, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Era el doctor Mario Daro, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza y también ex ministro de Gobierno, que ayer declaró ante el Consejo de la Magistratura ratificando el accionar ilegal de los magistrados durante la última dictadura militar. Fue uno de los dos testimonios. El otro es de Jorge Toledo, quien reveló que fue retirado de su celda, llevado encapuchado ante la presencia de personas que decían ser miembros de la justicia. Cuando le sacaron la capucha, uno de los que estaba enfrente era Otilio Roque Romano.